La he traído desde Madrid para que conozca el mundo, pero mucho más que eso. Vale, estupendo. Bueno, pues empezamos con la tercera sesión del ciclo de conferencias Historia de Europa, el mundo mediterráneo y su difusión atlántica. Hoy los ponentes van a ser Federico Palomo del Barrio y José Araneda Riquelme, que lo hará de forma virtual. Y bueno, la dinámica va a ser como lo hacemos siempre, es decir, primero va a hablar el primer ponente, que es Federico Palomo del Barrio. Hablará unos 40 minutos, después tendremos turno de debate, haremos un descanso y el segundo turno será el de José Araneda Riquelme, que se procederá de la misma forma. Pues voy a presentar al primer ponente de hoy, Federico Palomo del Barrio, que es doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo y desde 2011 es profesor titular del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta en la actualidad con 3 sexenios de investigación. Es investigador correspondiente del Centro de Historia de Aquem e de Alem Mar de la Universidad Nova de Lisboa. Ha colaborado como evaluador externo en múltiples revistas científicas, tanto españolas como portuguesas, brasileñas o americanas. Ha coordinado varios seminarios y encuentros internacionales. Sus líneas de investigación son clero y cultura escrita, los mundos ibéricos de la Edad Moderna, franciscanos en Portugal y el Imperio Portugués, misión y saberes misioneros, martirio en la Edad Moderna, narrativas e imágenes y confesionalización y disciplinamiento social. Su participación como investigador principal en proyectos es muy numerosa. Destaca el más actual, denominado Trópicos letrados, textos y prácticas eruditas del clero en los espacios del Imperio Portugués de la Edad Moderna, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Cuenta con un amplio número de publicaciones de gran relevancia científica, entre las que sobresalen, entre otras, la coordinación del libro Monarquías ibéricas en perspectiva comparada, Dinámicas imperiais e circulação de modelos administrativos, y el dossier Written Empires, Franciscan Texts and the Making of Early Modern Iberian Empires en la revista Culture and Historical Digital Journal y las recientes colaboraciones en las obras colectivas de Iberican World y de Oxford Handbook on the Jesuit. La conferencia de hoy se titula Conectar los trópicos, clero, erudición y circulación cultural en el Imperio Portugués de la Edad Moderna. Así que ahora le dejo la palabra al doctor Federico Palomo. Muy bien, muchas gracias. Yo primero quería comenzar, por supuesto, por agradecer a Manuel Herrero y a quienes organizáis este ciclo de conferencias por haberme invitado y por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros lo que fundamentalmente es todavía un proyecto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, digamos que algunas cosas voy a ir apuntando de lo que me parece que son líneas que se pueden, o temas concretos que efectivamente se pueden explorar, pero en buena medida lo que os vengo a presentar aquí hoy es un proyecto que es inédito, que todavía no ha dado comienzo, pero que también es continuidad, se sitúa en la continuidad de otros proyectos precedentes que he venido desarrollando con un equipo de investigadores que no es muy grande, pero que efectivamente se ha consolidado en los últimos años y de los que fundamentalmente somos todos especialistas en el mundo portugués y en el Imperio Portugués de la Edad Moderna. Digamos que este proyecto Conectar los Trópicos tiene como objetivo principal profundizar en el conocimiento de la cultura letrada o de la cultura intelectual, si lo preferimos así, de los grupos vinculados al clero en los contextos ibéricos de los siglos XVI a XVIII y en particular busca examinar el papel que clérigos y religiosos, también las religiosas, desempeñaron en los procesos de circulación cultural que tuvieron lugar en el Imperio Portugués de la Edad Moderna. A tal efecto, lo que busca es reconstruir el modo en el que los actores religiosos, por medio de sus trayectorias, producción y prácticas intelectuales, contribuyeron a conectar los trópicos, es decir, a vincular entre sí, más allá de los nexos de orden político y comercial, los distintos espacios africanos, asiáticos y americanos en los que los portugueses se hicieron presentes durante los siglos XVI a XVIII. Creo que hoy resulta indiscutible el peso que en términos políticos y culturales tuvieron los sujetos vinculados al clero en las experiencias imperiales ibéricas de los siglos XVI a XVIII. Ciertamente acometieron funciones de proselitismo religioso, que son las más evidentes y las más conocidas probablemente, pero también
digamos que ese tipo de funciones de naturaleza de proselitismo fueron ciertamente esenciales para el dominio y la integración de los grupos autóctonos y de los espacios que habitaban esos grupos dentro de los imperios ibéricos, pero su implicación en el campo misionero hizo que estos clérigos y religiosos se convirtiesen en una suerte de, llamémoslos así, expertos del imperio, de prácticos del imperio, si queremos utilizar la expresión de Grusinski, permitiéndoles en gran medida acumular y elaborar, sobre la base a menudo de los propios saberes nativos, un considerable acervo de conocimientos misioneros, imperiales, conocimientos de naturaleza lingüística, de naturaleza etnográfica, llamémoslas así, de naturaleza botánica, geográfica, etc. Frente a la visión que existía hace unas décadas sobre la ciencia y el conocimiento altomodernos, que excluía directamente la presencia de este mundo religioso en lo que eran los cambios que experimentó el conocimiento europeo en la época moderna, creo que hoy sería imposible concebir ese mundo de los saberes y del conocimiento de los siglos XVI a XVIII sin la notable contribución que efectivamente el mundo misionero tuvo en ese campo, gracias estrictamente a la implicación de estos religiosos en la producción de los saberes altomodernos. Más allá de esa implicación en el campo del proselitismo, digamos que los grupos vinculados al clero desarrollaron también funciones políticas, religiosas e intelectuales en el seno de las propias sociedades coloniales, surgidas al calor de la conquista y de la colonización, y eso les permitió también ocupar una posición privilegiada a la hora de analizar y de comprender las propias realidades políticas y sociales que los rodeaban, conocimiento de las propias realidades coloniales que les permitió igualmente articular determinadas percepciones e imaginarios en torno al imperio portugués y al lugar que en el mismo debían ocupar sus distintos territorios y los sujetos que habitaban esos territorios. Basta que nos acordemos, por ejemplo, del papel que los criollos, que el mundo clerical tuvo en el desarrollo de estos discursos de naturaleza criolla en la América hispana, y de hecho, cuando miramos al mundo portugués, pues nos podemos encontrar con procesos similares, es decir, en la India portuguesa, prácticamente en los años 30, surgen en el ámbito precisamente de las órdenes mendicantes, como había sucedido también en el caso de la América hispana, surgen los primeros discursos que están reivindicando el papel de estos nacidos en la India de origen portugués en el propio gobierno de sus provincias religiosas. Es decir, que nos encontramos procesos muy parecidos, incluso esto lo ha estudiado muy bien Ángela Barreto Xavier, incluso en el Brasil colonial, a finales del siglo XVII, pues nos podemos encontrar sujetos como Frei Antonio do Rosário, ¿no?, que escribe este texto, Frutas do Brasil, donde en buena medida lo que está reivindicando es precisamente el papel que el Brasil debía ocupar en el contexto de este imperio portugués que a finales del siglo XVII, digamos, está claramente basculando entre un mundo del Índico que había tenido un protagonismo principal en el siglo XVI a un mundo atlántico que efectivamente se va cada vez afirmando más en la configuración del imperio portugués. Digamos que esta implicación del mundo religioso, tanto en la actividad de proselitismo como en, digamos, su inmersión en las sociedades coloniales y su percepción de las propias dinámicas de los imperios desde la óptica de quien vive en la sociedad colonial, todo esto se tradujo en una abundantísima producción textual e imagética que asentó sobre prácticas de escritura diversas, desde la crónica, el sermón, el relato hagiográfico, a los tratados de historia natural, los grabados y dibujos de carácter botánico, las gramáticas y vocabularios, mapas y descripciones geográficas, imágenes devotas, relaciones de fiesta, etc. Producción que ciertamente ha despertado en los últimos años particular atención por parte de los estudiosos del Imperio portugués y de las formas de conocimiento o de saber que se desarrollaron al calor de la experiencia imperial lusa. Y simplemente cito, por ejemplo, a Diogo Ramada Curto, Soltal Biderman, Charlotte Castelnau, Anania Chakrabarti, Jorge Flores, Ángela Barreto Xavier, Rui Loureiro, etcétera. Digamos que la lista es importante. Y ese análisis
el análisis sobre estos escritos, sobre toda esta producción textual hecha por religiosos en torno a los espacios imperiales lusos, pues ha permitido una mejor comprensión de los significados de esta producción intelectual, de los modos y contextos en que fueron elaborados esos textos o esas imágenes, de las intenciones que los animaron, de las fuentes sobre las que se apoyaron, de los públicos a los que se dirigían y de las apropiaciones de que fueron ciertamente objeto. Digamos que en este sentido, el objetivo de este proyecto que pretendo desarrollar es el de interrogarse sobre el modo en el que los escritos, imágenes, devociones, reliquias, toda suerte de formas culturales producidas por clérigos y misioneros, también por religiosas, circularon entre los varios contextos imperiales portugueses o incluso entre estos y los espacios de la monarquía hispánica, propiciando dinámicas y conexiones en ocasiones insospechadas y que permiten, por ejemplo, el que un religioso franciscano de origen indio, no sé si esto funciona o no funciona, sí, justo ya, le tarda un poquito, pero sí, un mártir del Japón, como fue Gonzalo García, nacido en la India, muerto en Nagasaki, en el martirio de 1597, pues de repente se ha venerado por los pardos, se ha venerado por las comunidades de hombres pardos del Brasil durante el siglo XVIII. O que, por ejemplo, y ahora sí me toca pasar a la siguiente, una gramática de lengua kimbundu, que es una lengua originaria del Congo, pues se elaborase en Bahía. O, por ejemplo, que un manuscrito de historia natural sobre la India, elaborado por un franciscano, pues acabase en una biblioteca de un convento de Lisboa. Es decir, lo que me interesa es ver efectivamente cómo estos artefactos, si lo queremos llamar así, culturales, efectivamente circularon entre los distintos espacios del Imperio portugués. En definitiva, frente a una historiografía que tanto para los contextos hispanos como para los portugueses se ha centrado sobre todo en el análisis de la comunicación que se estableció entre los centros metropolitanos y los espacios coloniales, y tenemos una amplia bibliografía que efectivamente ha incidido sobre esta cuestión. La idea aquí es efectivamente tomar una perspectiva relativamente distinta. La intención aquí es precisamente privilegiar otras lógicas de circulación que no única y exclusivamente aquellas que parten de la metrópoli y de las metrópolis en dirección a los centros coloniales. Digamos que al margen de otros fundamentos teóricos que alimentan las bases de este proyecto, que son bien conocidas y que van desde los Iberian Worlds, ¿no? Ha desaparecido, no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Más allá, puedo seguir, ¿no? De todas formas, sí. Vale, más allá de los trabajos sobre los imperios ibéricos, más allá de las cuestiones relativas a estas historias conectadas que articuló Subramañán, la historia global, etcétera, digamos que hay algunas reflexiones o algunos elementos que efectivamente han alimentado nuestra reflexión y la base teórica de nuestra reflexión en torno a esta cuestión, y que tienen que ver sobre todo con una historiografía específicamente centrada en las articulaciones entre conocimiento y imperio, que ha permitido subrayar la necesidad de profundizar desde nuevas perspectivas en el estudio de los complejos procesos que marcaron la producción y circulación del saber en el marco de las experiencias coloniales protagonizadas por los europeos en la época moderna. Frente a la visión eurocéntrica y difusionista que tradicionalmente ha marcado los estudios sobre esta materia, se ha señalado la coexistencia en el mundo altomoderno de una pluralidad de sistemas de saberes que, confrontados a escala planetaria, permiten mostrar una nueva geografía del conocimiento y al mismo tiempo obligan a redefinir las bases sobre las que asentó la ciencia y el conocimiento europeos. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de relocalizar
la producción de los saberes altomodernos, reivindicando el papel que a tal efecto desempeñaron los espacios coloniales, en el marco además de dinámicas de carácter global que determinaron asimismo la circulación del conocimiento. Los últimos años han visto así multiplicarse el número de trabajos centrados en contextos locales de Asia, África y América, que configurándose como zonas de contacto sirvieron de escenario a encuentros e intercambios entre individuos, prácticas y universos mentales diferentes. Se ha subrayado así el papel desempeñado por los agentes y saberes nativos y, en consecuencia, el carácter co-construido y negociado que, no obstante la naturaleza a menudo asimétrica de las relaciones de poder existentes, tuvieron los procesos de elaboración y reconfiguración de ese conocimiento que acabó siendo identificado como europeo. Al tiempo se ha puesto el acento en la inserción de estos escenarios locales de intercambio y de los agentes, prácticas e instituciones que los configuraban en redes de información nativas, comerciales, misioneras, de extensión variada, pero que en ocasiones asumían una dimensión global. Redes que alimentaron la propia circulación del conocimiento con arreglo a lógicas multidireccionales, contrarias a la tradicional concepción centro y periferia a la que me refería anteriormente, favoreciendo a su vez procesos de producción, apropiación y adoptación local de los saberes. En definitiva, la historiografía ha delineado progresivamente un horizonte multipolar en el que la producción del conocimiento no pasaba necesariamente por los centros metropolitanos europeos, a partir de los cuales se irradiaba hacia los contextos coloniales. Por el contrario, junto al papel desempeñado por Lisboa, Madrid, Roma, Ámsterdam o París, se configuraron otras centralidades en los espacios asiáticos, africanos y americanos, como México, Filadelfia, Río de Janeiro o Calcuta. Su posición política, comercial y cultural hizo que estos centros, lejos de ser meros escenarios en los que se reunía una información que fluía en bruto hacia Europa, donde se procesaba y exportaba, se erigiesen en verdaderos centros cosmopolitas, en ciudades globales, con capacidad para articular extensas redes de información y elaborar nuevas formas de conocimiento que a continuación circulaban por otros espacios. Partiendo, por tanto, de una visión descentrada del fenómeno y atendiendo a la propia articulación policéntrica de las monarquías ibéricas, la investigación da prioridad así al estudio de aquellas conexiones que desde el punto de vista cultural e intelectual establecieron entre sí los propios contextos del Índico y del Atlántico en los que de un modo u otro se dejó sentir la presencia portuguesa, sin olvidar tampoco aquello que podríamos denominar una circulación inversa, es decir, desde los espacios coloniales hacia los centros metropolitanos y hacia Roma. Lógicas de circulación que probablemente han suscitado mayor atención entre los historiadores de los imperios ibéricos, dinámicas políticas, comerciales, etcétera, pero que ciertamente, es decir, este tipo de dinámicas entre los contextos imperiales probablemente ha suscitado mayor atención entre aquellos historiadores que se ocupan de cuestiones más de naturaleza de historia política o de historia comercial, pero que, sin embargo, para las cuestiones que tocan a esta circulación de naturaleza más cultural, efectivamente, digamos, no podemos hablar efectivamente de un interés o de un desarrollo particularmente importante. Sobre esta base, sobre esta base, interesa conocer las condiciones que favorecieron tales formas de circulación y las dinámicas de intercambio cultural que propiciaron estas circulaciones. Y a tal efecto, tres son los ámbitos o aspectos sobre los que me propongo interrogarme. Por un lado, y ahora entraré en cada una de estas cuestiones, esto que llamo las trayectorias y prácticas letradas de aquellos agentes que transitaban entre unos espacios y otros del imperio, apoyándose a menudo en redes institucionales o redes informales que tenían muchas veces un carácter global. Por otro lado, el papel desempeñado por determinados espacios, por determinados centros coloniales en estas dinámicas de circulación y que les permitió funcionar muchas veces como nodos a través de los cuales fluía o se articulaba la comunicación entre los distintos espacios. Y finalmente, un poco también entender qué saberes y expresiones culturales circularon bajo la forma de manuscritos, de impresos, de imágenes, de objetos, qué apropiaciones y resignificaciones propiciaron, qué nuevos conocimientos generaron o conformaron y en qué medida determinaron las propias percepciones que en cada lugar se construían de otras realidades del imperio
o incluso del imperio en su conjunto. Hay algunos aspectos, además, que, digamos, se han incorporado con respecto a los proyectos anteriores en esta investigación y que me parece que también introducen elementos de novedad, más allá, efectivamente, del interés por la circulación, que no es que estuviese ausente en los proyectos anteriores, pero probablemente en los proyectos anteriores nos hemos dedicado más a las prácticas propiamente de erudición de este mundo de clérigos y, digamos, hay un interés mayor, o digamos el centro de la investigación efectivamente está orientado hacia la circulación entre los espacios coloniales. Más allá de esta cuestión, que es la fundamental, digamos que el proyecto integra junto a clérigos y misioneros el análisis también sobre las mujeres, sobre las religiosas y sobre las prácticas escritas y culturales que desarrollaron en los escasos espacios conventuales femeninos del Imperio portugués y en los más comunes beateríos, papel que nos interesa y que efectivamente pudieron desempeñar a la hora de promover, por ejemplo, y poner en circulación determinados escritos, determinadas formas de piedad, etc. Por otro lado, el proyecto también considera cuestiones que tocan a la raza y a las formas y categorías de inclusión y exclusión social que se articulaban en los espacios del Imperio portugués. Y en ese sentido, es decir, nos interesa también incorporar aquellos sujetos de origen local, de origen nativo, que vinculados al clero integraron también el mundo de los letrados, llegando a circular por distintos espacios del Imperio portugués, dentro o incluso fuera del propio Imperio portugués. Clérigos, por ejemplo, etíopes, convertidos a la fe de Roma, a la ortodoxia romana, sacerdotes de origen brahmán, que efectivamente estaban vinculados a los espacios de Goa, japoneses que integraron las filas de las órdenes religiosas, o incluso, por ejemplo, también mujeres de origen nipón que se congregaron en torno a beateríos. Todos estos agentes también pasan efectivamente a formar parte del interés del propio proyecto y, por supuesto, desde esta visión efectivamente de qué lugar ocupan estos sujetos dentro de este mundo de letrados y de las circulaciones que favorecieron. Bien, acudiendo a cada uno de estos tres grandes epígrafes, voy a tratar de explicar en grandes líneas qué es lo que se pretende a través de cada uno de estos epígrafes y voy a tratar de poner algunos ejemplos que me parece que pueden ilustrar sobre las cuestiones que nos interesan. Cuando hablamos de trayectorias y prácticas letradas del clero, evidentemente el objeto es el de analizar algunas trayectorias vitales y algunas trayectorias intelectuales de aquellos clérigos, misioneros, religiosas que circularon por los distintos espacios del Imperio portugués o incluso a veces también por el Imperio hispánico, así como las de quienes, por razones diversas, viajaron desde los confines coloniales a los centros metropolitanos o a Roma. Y en este sentido nos interesa, por ejemplo, reconstruir los contextos que motivaron y rodearon los desplazamientos de estos sujetos, realizados muchas veces al amparo de las propias instituciones a las que pertenecían. Estoy pensando, por ejemplo, en el papel de los procuradores religiosos. Entender en qué medida sirvieron de intermediarios culturales, alimentando allí donde acudían el conocimiento de otros espacios o de otras realidades. Comprender cómo la experiencia del viaje y el conocimiento directo de distintas partes del imperio acabó condicionando o no las prácticas letradas de estos sujetos, incentivando el ejercicio de la escritura, alimentando una especie de comunicación savante, de dimensiones muchas veces incluso planetarias, propiciando formas de cosmopolitismo, determinando sus propias visiones del imperio, de las partes que lo conformaban o de otros imperios también, ¿no? Y aquí, como decía, por ejemplo, pues juegan un papel importante estos procuradores religiosos que se desplazaban a la corte, y a Roma. Yo he tratado, por ejemplo, el caso de Antonio Francisco Cardí, que es este religioso jesuita vinculado a la provincia de Japón, que nunca estuvo en Japón, por otro lado, siempre estuvo, o digamos, pasó buena parte de su actividad como religioso de la Compañía de Jesús en Macao, pero que efectivamente va a ser un procurador
de la provincia portuguesa y que efectivamente le va a llevar a Roma, donde va a desarrollar toda una serie de actividades que acompañan, digamos, las funciones de su procuración, pero que tienen un claro carácter cultural mediante, por ejemplo, la publicación de impresos en Roma, con un libro con toda una serie de grabados de mártires del Japón, es decir, con un escrito que previamente había circulado manuscrito por varias partes del imperio, etc. Me parece que es interesante, por ejemplo, figuras como las de el autor de esta obra, el jesuita Francisco de Sousa, que es autor de este Oriente conquistado a Jesucristo, pelos padres da Compañía de Jesús da provincia de Goa, texto publicado en 1710 en 2 volúmenes, es una crónica en realidad de la Compañía de Jesús en la India. Y la cuestión es que Francisco de Sousa en realidad es un jesuita nacido en Brasil, nacido en Bahía, que ha pasado por Portugal y que después desde Portugal, efectivamente, donde ingresa en la compañía, es enviado a Goa y pasa buena parte de su vida como religioso. De hecho, él se forma en Goa y prácticamente muere en Goa. Es decir, una vez que acude a Goa, prácticamente no sale de Goa. Y, sin embargo, es alguien que efectivamente ha tenido la experiencia de 3 espacios imperiales, el metropolitano, pero sobre todo él es de origen brasileño, y digamos que en su propia crónica hay una especie de conciencia de sus orígenes americanos, de sus orígenes brasileños, donde muestra efectivamente un conocimiento de ese mundo americano y al mismo tiempo un conocimiento, una clara percepción de cuáles son los problemas de este mundo del índico portugués en la segunda mitad del siglo XVII. Más interesante, me parece, porque además es algo de lo que en estos momentos me estoy ocupando específicamente, es el caso de la Madre Magdalena de la Cruz, María Magdalena de la Cruz, cuya vida y trayectoria era una religiosa clarisa, y la verdad es que su vida y su trayectoria resulta desde varios puntos de vista particularmente interesante, ¿no? E interesante también para el tipo de investigación que se pretende desarrollar. María Magdalena de la Cruz fue una monja que en los años 20 del siglo XVII formó parte de esta expedición de monjas clarisas, que es relativamente bien conocida, y que bajo la dirección de la Madre Jerónima de la Ascensión, pintada por Velázquez antes de partir en Sevilla, aquí en Sevilla, antes de partir hacia Nueva España, pues fue efectivamente la Madre María Jerónima de la Ascensión la que de alguna forma dirigió, se puso al frente de esta expedición de monjas clarisas que partió hacia Nueva España, pero cuyo destino final era Filipinas, con digamos, el objetivo de crear un convento de clarisas en Manila. Más tarde, en 1633, Magdalena de la Cruz, digamos que Magdalena de la Cruz habría probablemente pasado sin pena ni gloria si no fuese porque en 1633 es enviada junto a otras monjas de este convento de Manila a fundar nuevo convento en Macao. Y por lo tanto, digamos que de repente nos encontramos a esta monja castellana que viene a través del patronato regio hispano y que efectivamente es enviada a Macao, territorio teóricamente del padroado portugués, a fundar un convento de clarisas, un segundo convento de clarisas. Debo decir que en el imperio portugués y sobre todo en el imperio asiático portugués no hay más que otro convento femenino, que es un convento de agustinas fundado en Goa a finales del siglo XVI, el convento de las Mónicas. Por lo tanto, digamos que también tiene este carácter de novedad, en el sentido de que no había otros conventos femeninos en Macao en 1633. El caso es que María Magdalena de la Cruz va a ser conocida sobre todo por sus visiones místicas y sus diálogos con Dios, diálogos esos que acabó por registrar en toda una serie de textos, pero sobre todo en este inmenso tratado, porque es un tratado, son 3 volúmenes,
de visiones. Es relativamente pesado el leerlo porque son 3 volúmenes de visiones que uno tiene a veces la sensación de un carácter relativamente repetitivo. Esta Floresta franciscana, de la cual conservamos 2 copias, una que se conserva en el archivo franciscano ibero-oriental que está en Madrid, que es el archivo, el núcleo de ese archivo es el archivo de la provincia de San Gregorio de Filipinas, y por otro lado existe otra copia que está partida, 2 volúmenes están en la Torre do Tombo en Lisboa y un 3er volumen en la Biblioteca Nacional en Madrid. Escribió otros tratados, pero fundamentalmente me interesa pero veis, efectivamente todavía escribió estas flores virginales del Huerto Inmaculado de María y estos loores de la Virgen Nuestra Señora sin pecado original, cuyas copias se conservan en el Archivo Franciscano Ibero-Oriental. ¿Qué es lo que ocurre? Que digamos que este elemento de mujer visionaria efectivamente le va a dar le va a proporcionar una fama particular dentro de la propia sociedad de Macao. Y digamos que su trayectoria también resulta particularmente interesante a la hora, primero, de comprender las estrategias misioneras desarrolladas por los franciscanos en el mundo asiático, y particularmente en este mundo asiático más extremo, ¿no?, el mundo del Japón, China, Indochina, etcétera, donde efectivamente lo que vemos es una especie de fluidez entre este mundo del padroado y el mundo del patronato, especialmente durante la Unión de Coronas, y en el que efectivamente las mujeres pasan a tener un papel importante, ¿no? Y de hecho, digamos que la fundación de Manila no es casual, como no es casual ciertamente la fundación del convento de Macao en los años 30, cuando los franciscanos efectivamente están tratando de iniciar, de abrir la misión en China. ¿De acuerdo? Es decir, es el momento, son los años donde efectivamente están tratando de fundar misión en China. Pone también de manifiesto los vínculos, su trayectoria, los vínculos que existieron entre Macao y Manila durante la Unión de Coronas, ¿no? Vínculos ciertamente que se tradujeron en intensas relaciones de naturaleza comercial, pero que también favorecieron la circulación de sujetos entre Manila y Macao, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que Magdalena de la Cruz estuvo muy vinculada a determinadas élites comerciales macaenses que tenían claros vínculos con el mundo de Manila, e intereses comerciales con el mundo de Manila. Y efectivamente la trayectoria de esta religiosa nos permite comprender mejor el papel que una mujer como la religiosa, que atesoraba fama de visionaria y de mujer mística, pudo jugar, el papel que pudo jugar entre las élites de una sociedad colonial como la de Macao, caracterizada por el mestizaje, y en la que la presencia de sujetos de origen luso-chino o luso-japonés era bastante habitual. Es además, démonos cuenta, María Magdalena de la Cruz llega a Macao en el 33, pero va a ser expulsada de Macao después de 1642, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en el que se produce la ruptura, y todo apunta a que ella, precisamente por esa fama de visionaria que tenía, jugó un papel importante en el momento de la crisis de 1642, donde efectivamente en el contexto de Macao se produce un debate sobre efectivamente la aceptación de Juan IV de Braganza como nuevo soberano portugués, y que efectivamente lleva a que María Magdalena de la Cruz tenga que finalmente abandonar Macao, haciendo un periplo que después también es muy interesante porque pasa por Indochina antes de poder regresar a Manila. En términos más allá de lo que es su propia trayectoria y de efectivamente todos los escenarios que nos muestra, lo cierto es que además la religiosa fue testimonio singular, y esto es algo que probablemente caracteriza al grupo de estas religiosas franciscanas que van con Jerónima de la Ascensión, porque todas ellas aspiran, tienen una especie de innata vocación
misionera. Y digamos que esto es lo que más me interesa, es decir, cómo efectivamente este grupo de monjas, y en el caso de María de Magdalena de la Cruz particularmente, digamos, hay modelos de perfección religiosa que no son necesariamente los peninsulares, aunque ellas vienen todas las penínsulas, pero es verdad que pertenecen a grupos que han propiciado formas de reforma, modelos de reforma dentro de la orden clarisa que son un poco particulares y donde efectivamente probablemente encuentran que estos mundos coloniales periféricos pueden ser espacios efectivamente donde desarrollar esos modelos. Ella es alguien que aspira claramente a la acción misionera. Es decir, su objetivo, su anhelo religioso es poder convertir japoneses. Básicamente, es poder ir a Japón y, si es posible, ser mártir en Japón. ¿De acuerdo? Curiosamente, es alguien que va, de alguna forma, a concretizar ese anhelo, no yéndose al Japón, porque no llega a ir a Japón, pero efectivamente en este periplo de vuelta a Manila, donde ella pasa un tiempo en Cochinchina, entre otras cosas, se dedica a la conversión de nativos y particularmente a la conversión de mujeres nativas. Permite, además, analizar en qué modo la voz de estas mujeres y la experiencia de estas religiosas pudieron acabar contribuyendo a la difusión no solamente de modelos de perfección religiosa femeninos, sino también de determinadas devociones. Precisamente estos textos, no sé si habéis tenido ocasión de ir viendo los títulos, pero todos ellos, y sobre todo los dos tratados, la Floresta franciscana y las Flores virginales, son tratados de carácter inmaculista, y por lo tanto escritos en los años 40 y 50 del siglo XVII, precisamente en un momento donde efectivamente la difusión de la devoción inmaculista alcanza un momento álgido dentro de toda la monarquía hispánica. Y aquí de repente nos encontramos a esta mujer que efectivamente está propiciando este tipo de devoción hacia la Inmaculada Concepción en escenarios como pueda ser el filipino o, el que más me interesa a mí, efectivamente el de Macao. Bien, por lo tanto, digamos que me parece que el caso de María Magdalena de la Cruz nos ilustra bien sobre varios de los aspectos que nos interesan en el proyecto, es decir, me parece que es un buen ejemplo de efectivamente cómo acometer el análisis de estas trayectorias individuales, ¿no? Y de efectivamente la circulación cultural que efectivamente propiciaron entre espacios, en este caso de la monarquía hispánica y de la monarquía portuguesa. Bueno, una segunda cuestión tiene que ver con los espacios, eso que hemos llamado los espacios de circulación y de saber, donde lo que se pretende explorar es el papel que determinados centros situados en los espacios coloniales del mundo portugués, como es el caso de Goa, como podría ser el caso de Bahía, Río probablemente en el siglo XVIII y en menor medida Macao, llegaron a desempeñar como nodos que, beneficiando de su estatus político, económico y religioso, articularon mucha de la circulación de sujetos y con ellos de textos, de imágenes y de otros registros culturales entre los varios contextos del Imperio portugués. Me interesa entender cómo esa posición estratégica facilitó el desarrollo, por ejemplo, de instituciones como podían ser conventos, colegios, etcétera, que se erigen como lugares de producción del saber, con la formación de importantes bibliotecas vinculadas al clero en estos espacios coloniales, favoreciendo igualmente la articulación de múltiples formas de comunicación letrada, consintiendo que en buena medida tales centros se configurasen como polos organizadores del conocimiento, con capacidad incluso para atraer a agentes oriundos de otros centros. Junto a una vasta producción o una vasta erudición sobre las realidades locales, apoyada generalmente en el intercambio de información con agentes nativos, digamos que estos centros son capaces de acumular y de elaborar saberes e informaciones que remitían a otros contextos geográficos y culturales. Es decir, lo que me interesa aquí es ver cómo un centro como Goa, ahora me detendré sobre ello, no solamente está produciendo, en un espacio como Goa, no solamente se están produciendo
o acumulando información y saberes sobre el mundo de la India, sino que efectivamente en Goa se están acumulando y produciendo saberes que van a otros, digamos que se refieren a otros contextos geográficos y culturales que no única y exclusivamente el local. Y ahí efectivamente me parece que Goa puede ser un ejemplo, no será el único. Creo que si además mirásemos a la monarquía hispánica podremos encontrarnos casos muy parecidos. Yo siempre pienso, por ejemplo, en el papel de México, en la articulación, es decir, el otro día hablaba con unos compañeros y reflexionábamos, por ejemplo, a raíz de la información que nos pasó un colega sobre la cantidad de información que hoy existe sobre China en los archivos mexicanos, ¿no? Es decir, México ciertamente fue un lugar de acumulación de información sobre el mundo chino en los siglos XVII y XVIII, y sobre todo en el siglo XVII, y posiblemente podríamos hablar, Antonella Romano, por ejemplo, lo ha tratado, ¿no? Es decir, el papel de Palafox en la redacción de trabajos, es decir, de escritos sobre la China, es decir, podríamos incluso hablar de una especie de orientalismo mexicano que efectivamente se está construyendo en el siglo XVII. Y por lo tanto, me parece también que es importante el que cuando miramos hacia el Imperio portugués también podamos comprender cómo hay espacios, cómo hay centros que efectivamente también se configuran como espacios en los que se articulan saberes que van más allá del propio saber local. Antes he citado, por ejemplo, esta gramática Kimbundu, perdonad que vaya para atrás, esta arte de la lengua de Angola. Os he traído las dos páginas, la portada, pero os he traído las licencias para que veáis que la licencia está dada en Bahía. Es decir, el libro se imprimió en Lisboa, porque en Brasil no había, en la América portuguesa no hay imprenta, el libro se imprime en Lisboa, pero ved cómo efectivamente la licencia se da en Bahía. ¿Por qué? Porque efectivamente Pedro Díaz, que es este jesuita, es el que ha elaborado esta gramática de Kimbundu en un espacio como el bahiano, que efectivamente tiene su lógica, ¿no? Es decir, basta con que pensemos 2 minutos, ¿no?, para darnos cuenta de que hay un flujo de personas, ¿no?, de esclavos procedentes del mundo del mundo congolés, del mundo africano, que efectivamente facilita el que estos jesuitas del Colegio de Bahía tengan un conocimiento y puedan acumular un conocimiento y elaborar un conocimiento lingüístico efectivamente sobre Angola. Perdón, sobre la lengua Kimbundu. Yo quería efectivamente centrarme rápidamente en el caso de Goa, que es quizá probablemente el ejemplo más claro de esto que pretendo desarrollar. Goa, como todos sabemos, es centro político y religioso de la Asia portuguesa. Me interesa subrayar efectivamente cómo es centro religioso, puesto que prácticamente todas las órdenes religiosas que actúan bajo el paraguas del padroado portugués tienen sus casas madre establecidas en Goa. Incluso algunas de las órdenes que actúan bajo el paraguas de la propaganda fide, como por ejemplo los carmelitas, también van a establecer su casa madre en Asia, en la ciudad de Goa. Por lo tanto, efectivamente, digamos que esto convierte a Goa en un centro misionario particularmente relevante. Es a partir de Goa desde donde todas estas órdenes despliegan su actividad misionera por los diferentes espacios del Índico y del mundo asiático. Y eso les permitirá a estas órdenes desarrollar sus propios circuitos y redes de información, dándoles efectivamente, permitiéndoles ocupar una posición central en la acumulación y en la circulación de saberes muy distintos, ¿no? En Goa, en buena medida, confluyen mucho del saber, por ejemplo, que los jesuitas construyen sobre China o sobre Etiopía o sobre Monomopata, es decir, sobre los diferentes ámbitos de ese imperio portugués.
Goa, además, es un espacio relativamente cosmopolita en el siglo XVII, con población, por supuesto, nativa, con colonos portugueses, tanto los reinois como los llamados casados, pero también con sujetos de otras partes, de las más diversas partes del Índico, desde el mundo persa, el mundo chino, otras partes de la India, etcétera, y por supuesto también sujetos provenientes de otras zonas de Europa que no apenas la portuguesa. Y por lo tanto, digamos que en este ambiente cosmopolita, estas órdenes efectivamente son capaces de articular redes de información que son particularmente eficaces. Las más conocidas, ciertamente, son las jesuitas, ¿no? Y la capacidad de articular un sistema de intercambio epistolar, que es un sistema de intercambio de información, al fin y al cabo, a escala global, que efectivamente permite que en Goa se reciban las noticias sobre el Colegio de Viena, y en Córdoba, en el Río de la Plata, pues se reciban noticias de Goa o de Japón, etcétera. Sabemos que efectivamente, pero me interesa aquí también poner de relieve, no nos fijemos solamente en los jesuitas. Yo siempre digo que he sido jesuitólogo en el pasado y me arrepiento de ello, pero sigo pecando, termino pecando de nuevo, es decir, es más atrición que contrición real, porque caigo de nuevo otra vez, pero creo que es importante que efectivamente reivindiquemos el papel que otras órdenes religiosas van a desempeñar en estos espacios coloniales, en estos espacios misioneros. Por ejemplo, me parece muy importante, y por eso he traído aquí esta portada de esta relación, que tratan de las guerras y grandes victorias que alcanzó el rey de Persia, porque probablemente Goa es un lugar donde en la primera mitad del siglo XVII hay un conocimiento y se está elaborando un conocimiento sobre Persia particularmente importante, y tiene que ver con efectivamente el protagonismo que los religiosos agustinos van a tener en las primeras embajadas, en las primeras viajes que efectivamente se realizan desde Goa hacia el imperio persa. Y por lo tanto hay una capacidad de acumular información sobre el Shah Abbas, sobre este mundo persa, sobre las posibilidades de conversión ínfimas del propio Shah Abbas, sobre la existencia de otras comunidades cristianas que no están sujetas a la fe de Roma y que de alguna forma es necesario romanizar. Es decir, hay buena parte de ese conocimiento, es decir, si nosotros miramos, y lo cierto es que está muy poco estudiado, pero si nosotros miramos lo que es la producción escrita, mayoritariamente manuscrita de los agustinos durante el siglo XVII en Goa, es brutal, y mucha de esa producción manuscrita tiene que ver efectivamente con este mundo persa. Por lo tanto, digamos que efectivamente los agustinos, es decir, Goa es un sitio donde los agustinos están elaborando un conocimiento sobre Persia, que ya no es un conocimiento sobre la India, es un conocimiento sobre un espacio distinto. Y lo mismo nos ocurre, por ejemplo, en el caso de los jesuitas con el Colegio de São Paulo, que es la principal institución de los jesuitas en Goa, y que también es un espacio de cierta encrucijada donde se cruzan sujetos que proceden del mundo europeo, que llegan a la India con idea efectivamente de convertirse en misioneros, que muchas veces se forman en filosofía y en teología en la propia Goa para después efectivamente ir a otras zonas de misión, pero también es el sitio donde muchos misioneros regresan cuando efectivamente, por ejemplo, acaba su misión o vuelven a Europa, porque efectivamente son procuradores y efectivamente Goa es el sitio de partida para el regreso a Europa. Y por lo tanto es un sitio donde también nos vamos a encontrar una enorme circulación de textos y de informaciones. Por ejemplo, yo he traído aquí, porque es bien conocido, los evangelios, los llamados evangelios de Lahore, una traducción al farsi de los evangelios. Esta es una copia que efectivamente llevan los jesuitas a Goa y que después finalizará en Lisboa, es decir, hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Portugal, o por ejemplo el tratado de Jerónimo Xavier sobre la corte mogol
que estudió Jorge Flores y que es bien conocido. Digamos que yo lo que quería traeros aquí como ejemplo es algo que a mí confieso que me dejó un poco perplejo, pero que cuando uno se pone a analizar este texto, pues efectivamente encuentra muchas explicaciones y digamos que ilustra bien la capacidad que efectivamente Goa pudo tener a mediados del siglo XVII como centro efectivamente de acumulación de conocimiento, de producción de conocimiento y de un conocimiento que no era apenas local, incluso de atracción, polo de atracción para otros sujetos, eruditos nativos de otros lugares que efectivamente acuden a Goa. Este texto, que se llama así Maksef Asetat, no es sino un texto de controversia religiosa. Es un texto de controversia religiosa que tiene que ver con el mundo etíope, y es una especie de refutación hecha por un misionero portugués, un misionero católico, Antonio Fernández, contra todas aquellas cuestiones de naturaleza teológica sobre todo, pero también de naturaleza ritual, que efectivamente eran condenadas por los jesuitas, por el mundo católico, porque efectivamente, digamos, escapaban a lo que era la ortodoxia propiamente romana. Cuestiones que tienen que ver con el monofisismo característico del credo etíope, pero que tenía también que ver con muchas costumbres litúrgicas y de otra naturaleza y ritual que efectivamente eran igualmente condenadas. Por tanto, es un texto esencialmente de carácter controversístico, publicada además en 1642, y claro, sobre todo lo más sorprendente es que, aparte de la portada en latín y el prólogo en latín, el texto se imprimió en caracteres Getz, es decir, en la lengua litúrgica etíope. Y claro, cuando yo me encontré con esto, lo primero que me pregunté es cómo es posible que en Goa en 1642 se pudiese publicar un texto de controversia teológica en caracteres Getz, ¿no? Y rascando un poco, la pregunta siguiente era ¿qué hacen los jesuitas prácticamente 10 años después de haber sido expulsados de Etiopía, publicando un texto de controversia religiosa en caracteres Getz en Goa, ¿no? Es decir, era un texto que cuando yo lo vi me suscitó toda una serie de interrogantes, ¿no? Que efectivamente me hicieron tratar de indagar qué es esto, cómo explicamos esto. Y digamos que esto lo explicamos ciertamente desde varios puntos de vista. Primero, porque efectivamente tenemos que comprender que la expulsión de los jesuitas de Goa hizo que una buena parte de estos misioneros que habían estado implicados en la misión etíope regresaron a Goa y se establecieron en Goa fundamentalmente en el Colegio de San Paulo, y además van a funcionar en torno a la figura del patriarca, de Afonso Méndez, ¿no? Y además van a funcionar como una especie de memoria viva de la misión etíope. Y además, efectivamente, eso queda más claramente patente, por ejemplo, en la producción escrita de estos jesuitas de la misión etíope desde 1633. Y nos encontramos desde crónicas de lo que ha sido la misión de los jesuitas, la historia de Etiopía Alta, donde hay es una historia de la misión, pero no deja de ser una especie de historia natural. Es decir, por ejemplo, sabemos que la historia de Manuel de Almeida digamos, se fundamenta sobre todo en la historia de Etiopía que ha escrito Pedro Páez, y que no deja de ser una especie de historia natural del reino etíope. Por lo tanto, hay a un lado de descripción de naturaleza etnográfica particularmente importante. Pero nos vamos a encontrar igualmente el tratado de Manuel Barradas, el Tractatus Tres Historici Geographici. Daos cuenta, por ejemplo, el caso de la historia de Etiopía de Manuel de Almeida había sido comenzada a escribir en el 28, pero se acabará en el 46. Manuel Barradas escribe entre los años 30. Antonio Fernández compone el Maksef Asetat, que en realidad era un manuscrito que ya venía de los tiempos de la misión, pero que había circulado manuscrito y que ahora se retoma. El itinerario de Jerónimo Lobo,
y los 3 textos de Afonso Méndez, la Expediciones Etiópica, que no deja de ser también una especie de crónica de la misión del jesuita, el Catecismo Etiópico, y este también texto de carácter teológico, el Branjamainot, que sin embargo está, digamos, es un texto en latín, y que terminará publicándose, que está compuesto en 1645 y que se terminará publicando en el 93. Incluye aquí Baltasar Teles, que no tiene que ver propiamente con la misión etíope, es un jesuita portugués en Portugal, pero que efectivamente va a escribir esta historia general de Etiopía sobre la base del manuscrito de Manuel de Almeida. Por lo tanto, vemos cómo efectivamente el regreso de estos jesuitas a Goa supone que Goa de repente se convierte en un sitio donde es necesario construir un saber, un conocimiento, una información, acumular y elaborar toda una información sobre este mundo etíope, que tiene que ver efectivamente con descripción geográfica, con descripción etnográfica, pero también con la conservación o la demostración de todo un saber teológico sobre el mundo etíope que han acumulado los jesuitas y que efectivamente de alguna forma quieren elaborar y reelaborar. Tiene además el escrito de Antonio Fernández la cosa de que sabemos que efectivamente en su composición ya en Goa, es decir, cuando efectivamente se prepara la edición de este texto, va a contar con el apoyo de acólitos de origen etíope que han ido con los jesuitas, han salido de Etiopía en el año 33, y en concreto conocemos 2, uno de origen luso-etíope, que es el padre Antonio de Andrade, y otro efectivamente clérigo etíope convertido al catolicismo, el abad Gorgorios. 2 personajes que son súper interesantes porque no solamente salen de Etiopía, van a Goa, colaboran con los jesuitas en la elaboración de estos textos, sino que después nos los vamos a encontrar en Roma, y efectivamente, entre otras cosas, en San Estéfano de los Abisinios, que es, digamos, de alguna forma el centro en la Roma del siglo XVII, ya lo había sido en el XVI, pero en la Roma del siglo XVII, donde se concentra, en torno al cual se concentra la comunidad etíope en Roma. Y efectivamente nos encontramos con la participación de estos 2 sujetos en la realización del escrito. El escrito después tiene otros elementos, y es que efectivamente, ¿por qué los caracteres etíopes? Pues entre otras cosas porque el Papa había enviado unos caracteres, unos moldes para fundir caracteres etíopes que habían sido pedidos por Afonso Méndez cuando los jesuitas todavía estaban en Etiopía y que nunca llegaron a Etiopía. Se quedaron en Goa y por lo tanto fue posible utilizarlos para la edición de este texto. ¿Y por qué en 1642 los jesuitas deciden imprimir esto? Pues yo pienso que no es porque tengan un interés en enviar este texto a Etiopía, aunque se apunta en el prólogo, sino porque en un contexto de gran competición entre el padroado portugués y la congregación de Propaganda Fide, donde Propaganda Fide en esos mismos años está tratando de enviar franciscanos a restaurar la misión etíope, los jesuitas, mediante este texto, lo que quieren mostrar de alguna forma es que el conocimiento sobre Etiopía lo tienen ellos. Por lo tanto, el texto, en mi opinión, tiene un carácter más performativo que no, que no una función real de alimentar cualquier tipo de debate teológico. Bien, un último punto, y me voy a parar, voy a ir muy rápido porque creo que ya me he superado mi tiempo con creces, tendría que ver con los saberes y devociones, textos e imágenes, y ahí lo que me interesa es analizar aquellos saberes, devociones, artefactos culturales que circularon bajo la forma de manuscritos, impresos, imágenes, etcétera, por los espacios del Imperio portugués, entendiendo cuáles fueron los canales por los que circularon, los contextos que propiciaban la circulación y el papel que, más allá de los sujetos que se desplazaron, desempeñaron las redes planetarias que desplegaron las instituciones religiosas. Es necesario comprender el alcance que estas formas de circulación tuvieron sobre las sociedades
receptoras de estos textos, de estas imágenes, etcétera, condicionando sus formas de percibir otras realidades. Es decir, qué usos y qué significados se atribuyeron a esos textos, objetos, etcétera, qué devociones propiciaron. Hace un momento nos referíamos precisamente a esta difusión del mundo de la Inmaculada Concepción. Yo había querido traer aquí, no me voy a extender, por ejemplo, el caso de esta pintura Kirishitan, hecha por maestros convertidos al catolicismo, maestros japoneses convertidos al catolicismo, pintura esa que de repente acabará en Roma por vía precisamente de uno de estos procuradores religiosos, el padre Antonio Francisco Cardina, al que ya me he referido anteriormente, y que tiene mucho interés porque, entre otras cosas, yo defiendo que servirá de modelo en la propia pintura Kirishitan a, por ejemplo, varios de los grabados que componían la serie que mandó imprimir Antonio Cardín en Roma en 1646. Y bueno, básicamente estos son los 3 puntos principales, con algunas ilustraciones que he querido hacer de lo que espero sea un proyecto a desarrollar en los próximos años. Muchas gracias. Siento, me parece que me he pasado un poquito de tiempo, pero... No pasa nada. No, vale. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Federico, por la ponencia tan interesante en la que, bueno, nos has hablado de agentes y de prácticas de circulación de la información, que a mí es un tema que me interesa muchísimo. Y además, centrándote en los procuradores religiosos, que está muy ligado con lo que ahora va a hablar José Araneda Riquelme en la siguiente ponencia, que nos hablará también de esos intermediarios de la información como eran los procuradores religiosos. A mí me ha gustado muchísimo, además, también la perspectiva de género, es decir, esas mujeres, esas prácticas conventuales que van hacia Asia, y, sobre todo, pues también de situar los centros no en lo que han sido considerados en la historiografía tradicional como los centros de los imperios, sino en otro centro, es decir, en América o, en este caso, en Asia, en Goa. Para comenzar, te quería hacer 2 preguntas. Una de ellas es si... Ahora nos has hablado un poco de Etiopía, pero si cuando hablas de espacio de información, nos has hablado de Goa, Bahía, Río, Macao, si hay algún espacio en África, es decir, si habéis tomado algún espacio en África de información, porque en el tema, por ejemplo, que a mí me interesa, que es cómo funciona la comunicación postal, sé que a finales del siglo XVIII me llamó mucho la atención leyendo un artículo de Mayra Guapindaya, que trabaja justamente en la comunicación postal. Uno de los centros era África. Es decir, de Portugal, de Lisboa iba a África y de África iba a América esos paquebotes. Entonces me llamó mucho la atención cómo África es un centro de ese imperio portugués por donde estaba circulando la información. Y luego, bueno, de lo que has hablado también, de las órdenes que desarrollaban sus propios circuitos, que, bueno, nos has hablado un poco que hay más allá algo de los jesuitas. No sé si puedes hablar un poco más de órdenes religiosas que establecieron, pues, también un aparato de circulación de la información organizado. Muchas gracias, y por mi parte nada más. Creo que aunamos algunas preguntas, ¿no? Y ahora va a responder Natalia. Susto me ha dado. ¿Se oye bien? Sí. Salto a la fama aquí. Bueno, Federico, muchísimas gracias, de verdad, por esta ponencia tan interesante y tan atractiva, ¿no? Dan muchas ganas de ver cómo se desarrolla el proyecto. Yo te quería preguntar, además, esta mañana estaba leyendo cartas del padre Quino a la duquesa de Aveiro, que creo que hace poco defendiste una tesis en Madrid sobre ella. Sí. O sea, que lleva siendo mi temática del día. Gracias. Sobre la competencia entre órdenes, porque es verdad siempre que que conocemos o se suele centrar más los estudios en los jesuitas. Recuerdo un compañero que decía que la historia de la religión en la Edad Moderna sufría de jesuititis y te quería preguntar un poco más, no solamente por otras... eso, he visto que estáis interesados también en otras órdenes, sino sobre la posible competencia justo en estos lugares, además,
entre órdenes y cómo se manifestaba. Y después una pregunta un poco de ignorante del tema, pero ¿existe también un clero secular en estos territorios? ¿Y qué papel juega o qué papel puede jugar en el caso de que exista? No sé si será igual la organización en todos los distintos territorios de la monarquía portuguesa, pero me interesaría también saber, porque siempre, otra vez, no sé, vale, siempre enfocamos mucho en las órdenes, pero está también ese clero secular que no sé qué papel jugaría y que a veces tiene también un vínculo muy directo, ¿no?, con la población. Pues yo, por mi parte, era sobre todo esas cosas. Gracias. Sí. Bueno, primero de todo, pues enhorabuena. La verdad es que es un tema que has tratado que no tengo ni idea. Y al igual que Natalia, va una pregunta también de ignorante. En un momento nos has comentado cómo México se erige realmente como un centro, haciendo valer pues eso, su capacidad y su importancia. Y quería preguntarte si en los archivos mexicanos el tipo de información que hay sobre China, es decir, ¿es solo religiosa o hay de todo tipo, desde económica, social, en fin? Porque a mí últimamente me está interesando más hacia lo que es esa zona y quería saber si hay una riqueza más allá de lo religioso. Gracias. ¿Se oye bien? Más o menos, sí. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Además, tu proyecto, que espero que te lo concedan, porque además tiene muchísimos vínculos con nuestro proyecto Rex Publica, en justamente este peso fundamental de la visión policéntrica de la circulación de saberes. Para el tema de las redes religiosas estamos trabajando con Aliosa, que ahora se nos ha ido a Perú. A ver, ahora se nos ha ido a Perú y por lo tanto la cosa es un más difícil, pero sinceramente sí, nosotros nos hemos interesado, tú lo sabes bien, más en circulación diplomáticas, políticas y sobre todo de entramados mercantiles y en la circulación de ideas entre distintos núcleos, fundamentalmente núcleos urbanos, es lo que más nos interesa un poco a nosotros, y sobre todo intentar ver que existe como unas entramados transnacionales de toda la monarquía, ¿no? Con además normalmente lo que vemos como con distintas cronologías y sobre todo también con distintos nodos urbanos diferentes, ¿no? Entre los que por primera vez planteábamos, aunque ya te digo que no lo estamos desarrollando mucho y nos gusta muchísimo tu perspectiva en ese sentido, desarrollábamos un poco ver qué función tienen estos entramados en una monarquía católica como la hispánica, estos entramados religiosos, y ahí está un poquito la pregunta. A ver, sí, esto va como a interconexión con los entramados mercantiles. Pues no, es un poquito por ahí sería ver, es decir, existen geografías como México, como Goa, es evidente, pero yo qué sé, estoy pensando en otros núcleos más importantes, por ejemplo, lo que estudia Rocío, ¿no?, como Cartagena de Indias, como La Habana, puntos que son fundamentales, sobre los religiosos también, cómo circulan esos saberes, elementos, los distintos entramados transnacionales que vertebran la monarquía y qué espacios de interconexión entre ellos pueden haber, ¿no? Y eso es algo que al menos a mí me interesa mucho, sobre todo por la naturaleza urbana. Y justamente, yo no sé muy bien qué... A ver, que mejor... tú te has centrado en el clero regular, ¿no? Pero claro, es decir, cada vez como una mayor sección a lo largo de la Edad Moderna y especialmente a partir del siglo XVII y el intento de control por parte del Estado ya en el siglo XVIII de una manera muy fuerte. Otra pregunta sería, ¿cuál es tu cronología? ¿Te vas a centrar más en la época de las dos coronas o vas a empezar a penetrar más en ese proceso, digamos, de intentar parar ese
ejercicio, ese control que tiene el clero regular, que lo tiene muy fuerte en las ciudades, pero también en espacios más rurales, y la tensión que existe o la comunicación entre estos núcleos de saber con otros núcleos de saber que están desarrollando el clero y los entramados religiosos en las ciudades, colegios, universidades, cofradías, hermandades, que tienen tanto peso en el entramado corporativo de las ciudades tales como se organizan. Es decir, existen superposición también ahí, o existe competencia entre lo que son los espacios conventuales, competencia entre órdenes religiosas, pero competencia entre estos otros espacios, y perdona por toda esta... La verdad es un tema muy interesante. Gracias, Federico. Vale. ¿Respondo? Vale, muy bien. Pues muchas gracias por las cuestiones. A ver... espero no olvidarme de nada. Con respecto a los espacios de África, pues probablemente tendríamos que avanzar cronológicamente en el tiempo para encontrarnos que efectivamente hay espacios que van a tener un papel articulador de la información como lo pueda tener Macao o como la pueda tener. No nos debemos olvidar de todas formas de que durante toda la época moderna y sobre todo desde finales del XVI y durante todo el siglo XVII y el XVIII, por ejemplo, la comunicación atlántica entre el mundo de la América portuguesa y el mundo de Angola, el mundo del Congo, es muy importante y no pasa necesariamente por Lisboa. Y esto lo sabemos, es decir, que los flujos de intercambio de información, pero no solamente de información, entre el mundo de América, del Brasil colonia y el mundo africano es particularmente importante. Catarina Madeira Santos, por ejemplo, ha trabajado algunas cuestiones que tienen que ver precisamente sobre los intercambios de información entre el mundo brasileño, pero ella trabaja... Es decir, la cronología es más de finales del siglo XVIII y tiene efectivamente algún texto que ha trabajado precisamente sobre estos intercambios de información entre el mundo brasileño y el mundo angoleño. Si no, yo tengo alguna dificultad para encontrar, ciertamente hay centros que tienen una importancia política y una importancia comercial a lo largo de la costa africana durante los siglos XVI y XVII. Yo tengo alguna dificultad en encontrar un espacio que tenga o que reúna unas funciones semejantes a las que podríamos encontrar en Goa, ciertamente, o las que podríamos encontrar incluso en Macao o incluso en Bahía, donde probablemente también nos tendríamos que ir a cronologías un poquito más tardías. Si vamos al XVI, un poquito más complicado que si vamos al XVII o si vamos ya al XVIII, donde además vemos surgir un centro como Río de Janeiro, que probablemente también tiene un peso más importante. Es curioso porque, es decir, y aprovecho un poco también para una cuestión que ha planteado Manuel en torno efectivamente a cómo se articulan estos distintos entramados, estas distintas redes de información que existen en el imperio, y me he acordado precisamente de Cartagena, porque yo creo que Cartagena también tiene en algunos aspectos, desempeña este tipo de funciones de un centro donde se acumulan saberes que no son locales y que dan, y estaba pensando en Sandoval, cuyas fuentes de información no son necesariamente fuentes religiosas, es decir, no pasa sus fuentes de información sobre el mundo africano, no pasan necesariamente o apenas por los circuitos de la Compañía de Jesús, sino que pasan por otras fuentes que tienen que ver con el mundo precisamente del comercio de esclavos, ¿no? Y que efectivamente le permiten acceder a esta información sobre los mundos en plural africanos, ¿no? Porque efectivamente en su tratado también hay una clara distinción, es decir, para él África no es igual, no todo es igual, ¿no? Y eso se basa no porque él haya tenido un conocimiento directo de África, nunca ha estado en África, ha tenido el trato con los esclavos y efectivamente es capaz de acceder a una información a través de agentes que no tienen que ver con estos entramados institucionales de la Compañía de Jesús, sino que donde efectivamente vemos entrecruzarse, digamos, fuentes de información que pasan por otras redes.
Con respecto a las otras órdenes religiosas y a sus circuitos de información, ciertamente no nos vamos a encontrar algo tan organizado, tan estructurado como lo que nos encontramos en el caso de la Compañía de Jesús. Es decir, ciertamente hay intercambio epistolar, ciertamente hay circulación de manuscritos, de información pero es decir, yo no me he encontrado nada parecido al sistema de las cartas anuas de la Compañía de Jesús, nada que se le parezca, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a encontrar esos niveles, pero que existe circulación de textos, claro que existe, ciertamente, ¿no? Y efectivamente, pues nos vamos a encontrar una vez más, pues estos procuradores que ha estudiado, por ejemplo, el caso de Ángela Barreto Xavier, que no solamente cuando viajan a la corte en Madrid y a Roma, no solamente ellos escriben, sino que sabemos que traen con ellos textos con el objeto de efectivamente poderlos imprimir en el reino, es decir, que propician de alguna forma ellos mismos la circulación de este tipo de información. Pero, repito, no nos vamos a encontrar, o yo no me he encontrado nunca, un sistema de intercambio parecido al que nos encontramos en el caso de la Compañía, de circuitos tan organizados como los encontramos en la Compañía de Jesús. Con respecto a la competencia entre los reyes, por supuesto que existía, en algunos casos. Yo creo que, por ejemplo, la circulación de información sobre Japón, sobre la misión del Japón y sobre todo sobre esta especie de misión mártir, ¿no? Es decir, la misión de Japón a partir de 1614 se convierte en una misión mártir donde hay claramente esto que yo he llamado algunas veces una especie de lucha de plumas, ¿no? Donde efectivamente franciscanos y jesuitas sobre todo, en menor medida también los agustinos, los dominicos, pero sobre todo jesuitas y franciscanos, están compitiendo por, de alguna forma, ganar la gloria de esta cristiandad mártir en la que se ha convertido el Japón. Y, por lo tanto, hay un interés particular en difundir textos, relatos de martirios, imágenes de mártires, ¿no? Curiosamente, yo creo, y sigo defendiendo, un poco sobre evidencias a lo mejor un poco frágiles, pero sigo defendiendo que en este caso los franciscanos fueron más eficaces que los jesuitas y de hecho logran que los mártires de Nagasaki, los mártires franciscanos de Nagasaki sean beatificados antes que los 3 mártires jesuitas de Nagasaki, por lo tanto, y además las imágenes, la imagen de Caló, este grabado de Caló donde nos aparece una especie de bosque de cruces, ¿no? Representando a los mártires de Nagasaki, es una imagen muy impactante y que además va a tener una difusión brutal en todo el mundo católico, y entonces en ese sentido creo que efectivamente los franciscanos van a ser más eficaces, pero nos encontramos cosas muy interesantes, por ejemplo, cosas como que los relatos no se fabrican en Roma, se fabrican en Macao y se fabrican en Manila, y a partir de ahí empiezan a circular, y los primeros textos de Pedro de Morejón sobre los mártires de Japón, sobre los mártires jesuitas de Japón, se publican en México. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, de repente nos encontramos que efectivamente en esta competición entre órdenes y esta competición, esta especie de guerra de plumas, pues efectivamente no necesariamente, también ocurre en Roma, ciertamente, también ocurre en Roma, también ocurre en la corte, pero también tiene estos elementos, es decir, estos circuitos que no son necesariamente los circuitos del mundo metropolitano, del mundo europeo. Ciertamente el clero secular es una especie de asignatura pendiente. El problema probablemente es que si ya tenemos problemas para acercarnos a los franciscanos o a los agustinos, porque la documentación es mucho menos sistemática que en el caso de los jesuitas, mucho más dispersa, más incompleta, escribían menos, no tengamos duda, es decir, los franciscanos escriben menos, pues oiga, si escriben menos, probablemente tenían una cultura más oral, y por lo tanto pues tenemos menos testimonios, imprimen mucho menos, porque imprimir también es costoso y tal. Y entonces, pues digamos que tenemos menos acceso. Claro, en el caso del clero secular, pues muchas veces nos encontramos con
con dificultades añadidas a eso. En el caso de la India, por ejemplo, y esto están estudiados, por ejemplo, conocemos el caso de algunos clérigos, que son clérigos seculares, que son de origen local, ¿de acuerdo? Y que efectivamente van a tener ya más hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, que efectivamente van a tener un papel importante como élites intelectuales dentro del mundo goés. ¿Qué más cosas? México como... Sí, vale. Bueno, digamos que yo tengo... Sí, el primer ignorante soy yo porque yo tengo un gran desconocimiento sobre lo que existe en México. Es decir, he apuntado esto porque nos fue apuntado por un colega mexicano que hizo recientemente una intervención en un coloquio y nos habló pues, de las fuentes franciscanas sobre China en México, en los archivos mexicanos actualmente, ¿no? Y a mí me llamó la atención la cantidad de información que efectivamente existe. Y entonces, primero, creo que nos podemos encontrar información ciertamente de carácter religioso y estoy convencido de que basta mirar un poco y nos vamos a encontrar también información que viene por otros cauces, ¿no? Y en primer lugar los propios políticos, ¿no? Es decir, no nos olvidemos que es que México es, digamos, el lugar de paso natural de toda la información que procede de Filipinas en dirección a España, en dirección a Castilla, en dirección a, no quiero decir la península ibérica porque estaba el otro circuito que era el portugués, ¿no? Pero digamos que buena parte de la información viene de Filipinas a la península ibérica, viene a través de México y eso significa información sobre China. Y información no solamente sobre China, pues probablemente también sobre Indochina, sobre la Cochinchina, sobre Japón, etcétera, ¿no? Y entonces lo sabemos lo que eso significó, por ejemplo, en términos de circulación de objetos, ¿no? Es decir, todo el arte Namban necesariamente pasa por México, se transforma en México. Después los propios mexicanos los propios novohispanos se dedican a imitar las formas artísticas japonesas y crean biombos, ¿de acuerdo? Es decir, hay una influencia, todo eso lo conocemos bien, entonces yo entiendo que hay una información que necesariamente no es apenas religiosa y que efectivamente también es decir, y es una cuestión, repito, mi problema es mi ignorancia sobre los propios archivos mexicanos, pero estoy convencido, me puedo creer, que efectivamente encontremos una abundante información sobre ese mundo asiático. Vale, sobre las cuestiones que ha planteado Manuel, que son muchas y efectivamente, digamos que yo no sabría responder a todas. Gracias. Yo no sabría responder a todas. Parto del convencimiento, como antes apuntaba, de que efectivamente estos entramados clericales religiosos no necesariamente compiten, pero alimentan y se alimentan de la circulación de información que articulan otros entramados, ya sean los mercantiles, ya sean los políticos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es difícil separar unos de otros y repito, es decir, cuando nos encontramos las fuentes de información de muchos de estos, es decir, sobre qué basan cuando van a realizar determinado tratado, sobre qué basan su información, pues nos encontramos que efectivamente los flujos de información pueden ser muy variados, no son solamente las redes, es decir, no escriben necesariamente sobre China basándose única y exclusivamente en lo que han escrito sus confrades jesuitas de China, sino que probablemente incorporan otro tipo de información que ha circulado mediante otras redes, y yo me puedo creer, es decir, estoy convencido, aunque no he indagado porque no me he ocupado de ello, pero estoy convencido de que efectivamente si cruzásemos esos entramados mercantiles en un espacio como Goa y los políticos con los religiosos, pues probablemente nos encontraríamos muchas zonas de intersección, ¿no?, de intercomunicación entre unos entramados y otros. No sé qué es lo que... distintos nodos, a ver... la cronología.
Pues digamos que mi cronología en principio va hasta 1750. Efectivamente, digamos que sí, es decir, es innegable que hay un proceso, si queremos, de secularización de las estructuras eclesiásticas en los espacios coloniales. Creo que es mucho más notable, sobre todo a partir de 1750, tanto en la monarquía española como en la monarquía portuguesa. Es decir, creo que al menos hasta 1750 el peso de las órdenes sigue siendo particularmente importante, a pesar de que efectivamente Trento, o la aplicación de Trento, ya ha tratado efectivamente de corregir en buena medida eso, pero creo que siguen teniendo un peso notable las órdenes religiosas. El hecho de llegar a 1750 también nos permite incorporar con mucho más, ¿cómo decirlo?, con mucha más comodidad el mundo de la América portuguesa, ¿de acuerdo? Porque si no, es decir, tenemos que esperar a 1650 para encontrar una producción mucho más sistemática de escritos, si no son puntuales, Fernão Cardín, Cristóvão de Lisboa, es decir, que nos vamos encontrando algunos textos estrictamente, pero digamos que es una producción mucho más puntual. Es necesario esperar a la segunda mitad del 17 para empezar a encontrar una producción más sistemática, y por eso también el alargar hasta 1750 nos permite con más comodidad asomarnos a un mundo brasileño donde, por ejemplo, si queremos trabajar sobre los jesuitas tendríamos menos problemas, pero si queremos trabajar sobre los franciscanos probablemente vamos a encontrar alguno más. Es verdad que tenemos algunos, digamos, algunos autores franciscanos que van a ser particularmente importantes en la primera mitad del 17, pero, es decir, yo necesito llegar a 1700 para encontrarme con un Apolinario da Conceição, ¿no?, que es un tipo que escribe todo lo que puede, 5 volúmenes de este porte solo de biografías de hermanos legos de la orden franciscana, con una visión de la propia orden franciscana, una especie de imperio franciscano sobre América, de acuerdo, es decir, con elaboraciones intelectuales particularmente interesantes, pero para eso, claro, me tengo que ir hasta el siglo XVIII, me tengo que ir a la primera mitad del siglo XVIII. El pobre Apolinario de Conceição murió en el terremoto del 55, creo que es el primer personaje que yo me he encontrado que efectivamente murió en 1750, en el terremoto de Lisboa. Pero es decir, tengo que ir a sujetos así, o a un Fray Antonio Rosario que escribe en Pernambuco, pero que escribe a finales del 17. ¿De acuerdo? Entonces, también la cronología de llegar a 1750 tenía que ver un poco con esto, con el poder efectivamente incorporar un mundo brasileño que si no sería, digamos, el peso frente al mundo asiático sería mucho menos evidente. Y no sé si... bueno, y después efectivamente yo nuevamente creo que digamos que la interacción con estos mundos clericales, congregacionales en los espacios urbanos, pues probablemente fue muy importante, pero no tengo capacidad, o yo a día de hoy desconozco efectivamente cómo se articulaban, pero estoy convencido que se articulaban las órdenes religiosas. Muchas de ellas promovían ellas mismas es decir, este San Gonzalo García como patrono de los hombres pardos de Pernambuco está promovido por los propios franciscanos, ¿no?, que crean estas congregaciones dirigidas a los hombres pardos dentro del propio Pernambuco. Vale, no sé si he contestado a todo. Estupendo, muchas gracias, Federico. Y si no hay más preguntas, pues nos damos 5 minutitos de descanso y continuamos ahora con la ponencia de José Araneda Riquelme. Muchísimas gracias, Federico. A vosotros.